¿Alguna vez has sentido que las escaleras de tu casa te observan? No suben, no bajan, solo esperan. Esta noche, ellas tienen hambre y ya saben cuál es tu grupo sanguíneo. No apagues la luz, porque cuando llegues al último escalón, la que baje ya no vas a ser tú. La lluvia no caía, golpeaba, como si cada gota tuviera uñas y quisiera arañar los cristales hasta hacerlos sangrar. Era una de esas noches de invierno en las montañas donde el frío no entra por las rendijas, sino que ya vive dentro de las paredes. La mansión Vargas se alzaba sola al final de un camino de tierra que casi nadie recordaba. El pueblo más cercano, Santa Lucía de las Sombras, estaba a 11 kilómetros y aún así se sentía demasiado cerca. Los pocos habitantes que quedaban evitaban mirar hacia la colina donde la casa negra se recortaba contra el cielo plomizo. Decían que la casa no estaba embrujada. Decían que estaba hambrienta. Elena Vargas llegó esa tarde con una maleta, un coche alquilado que apenas subió la cuesta y dos acompañantes que no terminaban de entender por qué habían aceptado venir. Mateo, su hermano de 19 años, venía porque no tenía a dónde ir después de dejar la universidad. Sofía, la novia de Mateo, venía porque todo lo que oliera a misterio y contenido viral era más fuerte que el miedo. Elena, 28 años, diseñadora gráfica freelance, venía porque no tenía opción. La herencia de la abuela Catalina era la única tabla de salvación que le quedaba después de perder el trabajo, el departamento y casi la cordura en menos de 8 meses. La carta de la abuela llegó junto con las llaves. Papel grueso, tinta corrida por los años, letra temblorosa pero firme. Elena, la casa es tuya ahora. Pero recuerda estas 2 reglas. Nunca subas la escalera principal después de la medianoche. Si alguna vez rompes la primera regla, no mires atrás. Que Dios te guarde, o lo que quede de él. Elena se había reído nerviosa al leerla. Abuela y sus cuentos de terror gótico, pensó mientras tiraba la carta al asiento trasero. Error número 1. La primera noche fue extrañamente apacible. Solo el tic-tac del viejo reloj de péndulo en el salón, el viento golpeando las tejas y algún crujido ocasional de la madera que se contrae con el frío. Cenaron pizza recalentada, vieron una película mala en Netflix y se fueron a dormir temprano. A la mañana siguiente, Mateo bajó primero. Se detuvo en seco al pie de la escalera principal. En el tercer escalón, exactamente en el centro, había una gota. No era pintura, no era jugo, no era vino tinto olvidado de alguna fiesta de hace décadas. Era roja, densa, brillante, y todavía no se había secado del todo. Mateo sintió que algo frío le recorría la columna como un dedo helado. «¿Elena? ¿Mateo? Vengan a ver esto». Elena bajó bostezando con una taza de café humeante. Miró la gota, frunció el ceño. Seguro es de cuando pintaron la baranda hace 1000 años. La humedad la hace sangrar óxido o algo así. No sonaba convencida ni siquiera ella. Sofía, siempre buscando contenido, ya tenía el celular en modo grabación. Chicos, miren esto. ¿Sangre o ketchup nivel experto? Comenten abajo. Subió el video y en menos de 20 minutos tenía 347 vistas y 41 comentarios. La mayoría decía fake, pero había algunos que solo ponían «salgan de ahí ya». Al atardecer la gota ya no estaba. En su lugar aparecieron 5 más, escalonadas, como huellas. Tercer escalón, quinta, octavo, 11 y 13. El 13 siempre ha sido un número problemático en esa casa. Esa noche, Elena no durmió. No era solo el viento, no eran solo las tejas, eran pasos, pequeños, descalzos, lentos. Subían desde la planta baja hasta el primer piso. Se detenían exactamente en el escalón 13. Esperaban unos segundos y volvían a bajar. Una vuelta completa, otra más.
Cada vez que llegaban al 13, el escalón crujía de una forma distinta. No era madera vieja. Era como si algo pesado se sentara ahí y suspirara. A las 3:47 de la madrugada, Elena se levantó, encendió la linterna del celular y bajó hasta el inicio de la escalera. Apuntó la luz hacia arriba. El escalón 13 estaba limpio, pero cuando movió la luz un poco más arriba, vio que los escalones del 14 al 17 tenían pequeñas marcas, 5 pequeñas medias lunas, como si alguien hubiera clavado uñas infantiles y hubiera arrastrado hacia abajo con fuerza. Elena apagó la linterna. Se quedó quieta en la oscuridad y escuchó clarito, clarito: «Hermana». La voz vino desde arriba, pero también desde abajo y desde dentro de su propio pecho. Mateo desapareció durante 4 horas al día siguiente. Regresó empapado, con los ojos tan abiertos que parecía que no iba a volver a parpadear nunca más. Traía un sobre arrugado del archivo municipal. «Encontré esto en la sección de sucesos antiguos. Nadie quería dármelo. Tuve que mentir diciendo que era para un trabajo de la universidad». Dentro, un recorte de periódico del 17 de octubre de 1973. Trágica muerte en la mansión Vargas. Niña de 8 años cae por la escalera principal y muere desangrada. La madre, Catalina Vargas, asegura que algo la empujó. No hay testigos. Caso cerrado por falta de pruebas. Foto en blanco y negro granulada. Una niña de cabello negro larguísimo, vestidito blanco, parada justo en el último escalón antes del rellano superior. Sonreía, pero no era una sonrisa de niña. Era una sonrisa que sabía algo que la persona que tomaba la foto no sabía. Y los ojos parecían mirar directamente a quien estuviera viendo la foto 50 años después. Elena sintió náuseas. «Es solo una casualidad», dijo con voz tan débil que ni ella se lo creyó. Esa noche las cosas se salieron de control. Eran las 11:56 p.m. Sofía estaba grabando un live en el salón. Solo tenía 89 espectadores, pero estaba emocionada. De repente se escuchó un golpe sordo arriba, como si algo pesado hubiera caído desde el primer piso. Sofía giró la cámara hacia la escalera y gritó. En cámara lenta, gota tras gota, la sangre comenzó a aparecer en el escalón número 1. No caía desde arriba, brotaba de las grietas de la madera, como si la escalera tuviera venas y alguien acabara de cortarlas. El contador subió rápido. 1200, 2400, 5000, 8000 espectadores en menos de 3 minutos. «Esto no es fake, miren, está subiendo», gritaba Sofía mientras temblaba. La sangre avanzaba. Escalón 2, 3, 4. En el escalón 7 apareció la primera huella completa. Pie pequeño, descalzo, perfecto. En el 13 apareció la silueta. Una niña. Vestido blanco empapado de rojo desde el pecho hasta los tobillos. Cabello negro largo cubriéndole la cara. No tenía ojos, solo 2 huecos negros perfectos que parecían absorber toda la luz del celular. Sofía soltó el teléfono. Cayó rodando por los escalones. La cámara seguía grabando desde abajo, en ángulo torcido. La niña no caminaba, se deslizaba. Cada vez que bajaba un escalón, el escalón gemía como si estuviera siendo aplastado. Y habló. La voz no salía de su boca, salía de todas partes. «Elena, ya pagaste la entrada. Ahora toca el resto». Elena sintió que las piernas le fallaban. Mateo corrió a la puerta principal, tiró, golpeó. El picaporte ardía como si tuviera fiebre. Las ventanas no se rompían. El vidrio rebotaba los golpes como si fuera de goma sólida. La niña ya estaba en el escalón 8. Sofía lloraba en el salón. «Tenemos que subir, hay que enfrentarla arriba». Elena negó la cabeza. La carta decía que no subiéramos después de medianoche. El reloj del salón dio las 12 campanadas. Y entonces la escalera cambió. Los escalones comenzaron a ondularse, como respiración lenta. Subían un poco, bajaban un poco, hipnóticos. La sangre fluía ahora como un río delgado que bajaba hacia ellos. Mateo tomó una silla antigua y la estrelló contra la ventana más grande. El vidrio ni se rayó. La niña ya no estaba abajo.
estaba detrás, en el rellano, sonriendo, sin labios. Corrieron por el pasillo oscuro hacia la escalera secundaria que llevaba al ático. La puerta ya estaba abierta. Dentro, oscuridad absoluta y olor a hierro viejo. Subieron los últimos 15 escalones. El ático era un cementerio de cosas olvidadas. Baúles, muñecas sin ojos, fotografías amarillentas, un espejo cubierto con una sábana negra. En el centro, la caja fuerte. Marcó la combinación que recordaba de niña. 1308-1945, cumpleaños de la abuela. Clic. Dentro, una carta doblada y un mechón de cabello negro atado con una cinta roja manchada. La carta decía: Elena, si estás leyendo esto es porque subiste. Lo siento. La escalera no terminó contigo en la puerta principal. Solo te dejó creer que había salido. Ahora respira dentro de tu pecho, late dentro de tus venas, y esta noche va a elegir quién se convierte en el próximo escalón. No mires atrás, porque lo que te sigue ya no camina. La lluvia seguía cayendo como si el cielo quisiera ahogar la tierra. Dentro de la mansión Vargas, el silencio ya no existía. Había sido reemplazado por algo vivo, algo que respiraba, que latía, que esperaba. Elena, Mateo y Sofía seguían de pie en el hall de entrada, mirando fijamente las 3 siluetas de sangre en la escalera principal. Las formas eran perfectas. Una grande, Elena; una mediana, Mateo; una pequeña, Sofía. La sangre todavía brillaba, fresca, como si acabara de brotar de la madera en ese preciso instante. Nadie se atrevía a tocarlas. La niña había desaparecido del umbral hacía unos minutos, pero su presencia seguía allí, pesada, caliente, como una mano invisible apoyada en la nuca de cada uno. Mateo habló primero con la voz rota. No podemos quedarnos aquí parados hasta que nos elija. Tenemos que movernos, hacer algo. Sofía, con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada, murmuró: ¿y si intentamos salir por atrás? La cocina tiene una puerta al jardín. Tal vez... Elena negó lentamente, sin quitar la vista de la escalera. Probé todas las puertas mientras ustedes estaban desmayados. Ninguna se abre. Las ventanas parecen de cristal, pero son más duras que el acero. La casa decidió que nos quedáramos, y la casa siempre consigue lo que quiere. Un crujido recorrió toda la estructura, desde los cimientos hasta las vigas del techo. No era un crujido normal de madera vieja, era profundo, orgánico, como vértebras moviéndose después de mucho tiempo inmóviles. Las luces del hall parpadearon 3 veces y se apagaron. Solo quedó la luz azulada y enferma de la luna que se colaba por los vitrales altos, tiñendo todo de un color cadavérico. Y entonces empezó. No eran pasos, no eran susurros, era un latido, lento, profundo, vibrante. Venía de abajo, del suelo, de las paredes, del interior de sus propios cuerpos. Bum, bum, bum. Como si la casa entera tuviera un corazón enterrado en algún lugar bajo la escalera principal. Mateo dio un paso atrás tan brusco que tropezó. ¿Qué demonios es eso? Elena sintió que la piel se le ponía de gallina desde los tobillos hasta la coronilla. Es ella, Lucía, o lo que queda de ella después del sacrificio. La escalera es su corazón ahora, y está despertando. Sofía se abrazó a sí misma temblando. ¿Y si intentamos encontrar algo, un ritual, una oración, un objeto, algo que la abuela haya dejado para romper esto? Elena cerró los ojos un segundo, recordando la carta del ático. La abuela escribió que solo había una forma. Alguien debe convertirse en la escalera. Pero, ¿y si mintió? ¿Y si hay otra salida? ¿Otra manera de pagar sin morir? Mateo miró hacia la escalera secundaria, la que llevaba al primer piso y luego al ático.
Solo encontramos respuestas en el ático. Tal vez haya algo más que no vimos. Elena asintió, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que no subiera. Vamos, pero juntos, nadie se separa. Subieron la escalera secundaria con pasos cautelosos. Cada escalón crujía más fuerte que la vez anterior. En algunos lugares la madera se sentía caliente al tacto, como piel con fiebre alta. En otros, húmeda, pegajosa. Cuando llegaron al ático, la puerta ya no estaba abierta de par en par, como antes. Estaba cerrada, sin cerradura visible, sin pomo, solo madera negra y lisa. Mateo empujó con todo su peso. Nada. Elena golpeó con los puños. Sabemos que estás ahí. Abre. Silencio absoluto. Y entonces la puerta se abrió sola, lentamente, con un gemido largo, húmedo y doloroso, como si la madera estuviera llorando. Dentro del ático todo había cambiado. Los baúles estaban tobolados y rotos. Las muñecas antiguas sin ojos ahora tenían ojos humanos. Ojos que parpadeaban lentamente cuando la luz de la linterna del celular pasaba por ellas. El espejo grande ya no reflejaba nada. Era un agujero negro perfecto, absoluto. Y en el centro del ático, donde antes estuvo la caja suelta, ahora había un hueco rectangular en el suelo, como una tumba recién abierta. Del hueco salía una escalera pequeña, de madera negra como el carbón, que bajaba hacia una oscuridad tan densa que parecía sólida. Sofía retrocedió hasta chocar contra la pared. No vamos a bajar ahí, por favor. Elena se acercó al borde y alumbró con la linterna. La escalera parecía interminable. Los escalones eran muy estrechos, apenas suficientes para poner medio pie. Mateo tomó la mano helada de Sofía. No tenemos otra opción. Si hay una forma de terminar con esto, está abajo. Elena respiró hondo. Juntos o nada. Bajaron. La escalera era tan angosta que tenían que ir de lado. El aire se volvía cada vez más frío, más húmedo. Olía a tierra recién removida, a hierro viejo y a algo dulce, podrido. Después de lo que parecieron cientos de escalones, llegaron al fondo. No era una capilla común, era una sin capilla. Paredes de piedra negra húmeda, un altar pequeño en el centro. Sobre el altar, un cuchillo oxidado con mango de hueso y un cuenco metálico lleno de un líquido oscuro que se movía solo, como si respirara. En las paredes, cientos de dibujos infantiles hechos con sangre seca. Niños cayendo por escaleras, manos cortadas, escaleras infinitas y una frase repetida una y otra vez en letras torcidas. Sangre por casa, sangre por siempre. En el centro del altar había una fotografía antigua enframada. La misma niña, Lucía, pero esta vez no sonreía, lloraba. Y detrás de ella, de pie, con expresiones de culpa infinita, estaban dos mujeres. La abuela Catalina, joven, y otra mujer que Elena reconoció al instante, aunque nunca la había visto tan joven. Su propia madre. Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Mi madre. ¿Ella estaba aquí? ¿Ella participó? Mateo se acercó al altar con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Antes de que nadie pudiera responder, el suelo tembló violentamente, y desde la escalera por la que habían bajado, empezó a subir sangre. Lenta, densa, como una marea inamovible. Sofía gritó, «Tenemos que salir». Pero cuando miraron hacia arriba, la escalera ya no existía. Solo pared negra y húmeda. Estaban atrapados. El latido se hizo acerdocedor. Bum, bum, bum. Ahora venía de todas partes. Y entonces la oyeron. La voz de Lucía. Pero ya no era dulce ni infantil. Era furia pura, rabia de décadas. Mentiste, hermana mayor. Dijiste que vendrías sola. Trajiste compañía. Eso no estaba en el trato. Elena levantó la voz, temblando de pies a cabeza. No soy tu hermana. Lucía murió hace 50 años.
La temperatura cayó en picada y la niña apareció. No en la escalera, no en un reflejo. Apareció justo en medio de los tres, flotando a pocos centímetros del suelo. Su vestido blanco ahora era negro, empapado de sangre vieja y nueva. Sus manos ya no eran pequeñas, eran largas, huesudas, con uñas como cuchillos negros. Tú eres la hermana que nunca tuve, la que nació después, la que robó mi lugar, la que dejó que me olvidaran. Elena retrocedió hasta chocar contra la pared fría. No entiendo. Lucía ladeó la cabeza con un crujido seco. Tu madre y tu abuela me sacrificaron para despertar a la casa, no para salvarla, para hacerla poderosa. Una vida pura cada generación. Ese era el trato. Pero cuando tú naciste, la casa me despertó de nuevo. Y ahora voy a cobrar todo, con intereses. Mateo intentó correr hacia ella. Lucía solo levantó una mano, y Mateo se congeló en el aire, suspendido como una marioneta rota. Sofía gritó su nombre. Lucía miró a Sofía con desprecio. Tú no eres sangre. Tú eres un regalo extra, un aperitivo. La sangre del suelo se alzó en tentáculos gruesos y viscosos. Empezaron a envolver los tobillos de Sofía. Elena reaccionó por puro instinto. Tomó el cuchillo oxidado del altar y, sin pensarlo 2 veces, se lo clavó profundamente en la palma de su propia mano izquierda. La sangre brotó al instante, caliente y abundante, y gritó con todo su alma: «Toma la mía». Llegó la hora. La escalera ya no pide más sangre, solo una última gota, voluntaria, irrevocable. Esta noche, alguien se queda para siempre. Y cuando el último escalón deje de crujir, el silencio será peor que cualquier grito. No apagues la luz, porque esta vez la oscuridad ya ganó. La capilla subterránea olía a hierro, a tierra mojada y a algo mucho más antiguo, arrepentimiento acumulado durante décadas. La sangre que antes subía como marea viva, ahora retrocedía lentamente, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. El celular de Sofía seguía en el suelo, emitiendo ese pitido metálico y lejano. Llamada desde el pasado. ¿Aceptan los cargos? Elena lo levantó con manos temblorosas. La pantalla estaba agrietada, pero la llamada no se cortaba. Era como si el tiempo mismo se negara a soltarlos. Presionó el botón verde. Silencio al principio. Solo respiración agitada al otro lado. Luego, una voz. Mujer. Madura. Llena de culpa que pesaba como plomo. ¿Elena? Mi niña, ¿eres tú? Era su madre. Pero no la madre de sus recuerdos, la que cantaba canciones de cuna y olía a vainilla. Esta era más joven, más rota, la voz de una mujer de 20 y tantos años que acababa de cometer el peor error de su vida. «Mamá, ¿dónde estás?», susurró Elena, con la garganta tan apretada que apenas salían las palabras. «Estoy aquí, siempre estuve aquí». Dentro de las paredes, dentro de la escalera, dentro de la sangre que brota cada medianoche. Escúchame, hija, no hay mucho tiempo. Lucía flotaba a pocos metros, inmóvil, escuchando. Por primera vez sus huecos negros parecían tristes, como si también estuviera esperando una explicación. La madre continuó, hablando rápido, como quien sabe que el verdugo ya levantó el hacha. No fue solo por dinero, no fue solo por salvar la casa de la ruina. Catalina, tu abuela, me convenció de algo peor. Dijo que la casa no era una construcción, que era algo vivo, algo que dormía desde hace siglos, y que si le dábamos sangre pura, sangre de niña inocente, despertaría, nos daría poder, riqueza, protección eterna, inmortalidad para la familia. Yo le creí. Pensé que era por un bien mayor. Pensé que Lucía, que su sacrificio,
salvaría a todos los que vendrían después, incluyéndote a ti. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Me salvaste, sacrificando a tu propia hermana? Un sollozo ahogado al otro lado de la línea. No lo entiendes. Catalina dijo que si no lo hacíamos, la casa nos mataría a todos, que la pobreza, las deudas, las enfermedades, todo era la casa despertando su ira, que Lucía era la llave. Pero se equivocó, o mintió. La casa despertó, sí, pero no para protegernos, para consumirnos. Una generación tras otra, una vida tras otra. Y cuando tú naciste, la deuda se reactivó, porque tú eras la siguiente en la línea de sangre. Mateo, que estaba escuchando en silencio, dio un paso adelante. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere la casa de nosotros? La voz de la madre se quebró. Quiere cerrar el ciclo. Quiere que alguien pague de una vez por todas, no con un sacrificio forzado. Eso ya lo intentó con Lucía y solo alargó la maldición. Quiere una elección, una renuncia voluntaria. Alguien de la sangre Vargas debe quedarse, debe convertirse en el último escalón, el que nunca más crujirá, el que sellará la herida para siempre. Lucía habló entonces. Su voz ya no era furiosa, era casi cansada. Ella dice la verdad, hermana mayor. Yo no quería morir, pero cuando lo hice, la casa me convirtió en esto, en el latido, en el crujido, en la sangre que no deja de brotar. Llevo 50 años esperando que alguien termine lo que empezó. Sofía, con lágrimas corriendo por la cara, susurró. ¿Y si nos vamos los tres? ¿Y si quemamos todo? Lucía negó lentamente. La casa ya los marcó. Si se van sin pagar, los seguirá. A sus casas, a sus sueños, a sus hijos, a sus nietos. La escalera nunca olvida una deuda. Elena cerró los ojos. Sintió el peso de todas las generaciones anteriores cayendo sobre sus hombros y tomó la decisión más dura de su vida. Se acercó al altar, tomó el cuchillo oxidado, pero no lo levantó contra nadie más. Lo dejó caer al suelo y habló con voz clara, firme, aunque cada palabra le arrancaba el alma. Rompo el pacto. La sangre deja de pagar. Yo, Elena Vargas, hija de la línea maldita, elijo quedarme. Me convierto en el último escalón, para que nadie más tenga que bajar nunca, para que Mateo viva, para que Sofía viva, para que los que vengan después nunca escuchen el crujido. Un silencio sepulcral. Luego la casa rugió. No era un sonido normal, era el grito de algo antiguo siendo arrancado de raíz. Las paredes temblaron violentamente. La sangre retrocedió como si la hubieran herido. Los tentáculos se deshicieron en charcos inertes. Lucía empezó a desvanecerse. Primero sus manos, luego sus brazos. Su vestido negro se volvió humo rojo. Antes de desaparecer del todo, miró a Elena y por primera vez sonrió de verdad. Una sonrisa de niña pequeña, pura. Gracias, hermana. Y se fue. La escalera que llevaba hacia arriba reapareció de golpe. Los escalones ya no eran infinitos, eran solo 15, normales, de madera vieja. Mateo corrió hacia Elena. No, no lo hagas, encontraremos otra forma. Elena lo detuvo con una mano en el pecho. No hay otra forma. Si me quedo, ustedes salen. Si me voy, la maldición los encontrará siempre. Vayan. Sofía sollozaba sin control. Te queremos, nunca te olvidaremos. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Lo sé, y yo los quiero a ustedes. Ahora, váyanse, antes de que la casa cambie de opinión. Mateo intentó abrazarla una última vez. Elena retrocedió. No me toques. Si me tocas, podría no funcionar. Subieron. Mateo y Sofía corrieron por el pasillo, por la escalera principal, hacia la puerta de entrada. Cuando llegaron al hall, todo estaba diferente. La sangre había desaparecido.
las siluetas en los escalones, borradas. La puerta principal se abrió sola. La lluvia seguía cayendo afuera, pero ahora parecía limpia. Salieron. Miraron hacia atrás una última vez. Elena estaba de pie en lo alto de la escalera principal. Los miró, sonrió triste y empezó a bajar, lentamente. Un escalón, otro más. Con cada paso, su cuerpo cambiaba. Su piel se volvió textura de madera vieja, sus venas, vetas rojas eternas. Su cabello se fundió con el pasamanos. Cuando llegó al último escalón, ya no era una mujer. Era la escalera, perfecta, silenciosa, inmóvil. Mateo y Sofía subieron al coche. Arrancaron. Nunca volvieron a esa casa. Nunca hablaron de ella con nadie. Pero a veces, en noches de tormenta, cuando están solos, escuchan un crujido lejano y sonríen con tristeza, porque saben que Elena sigue allí, velando, para que nadie más tenga que pagar. Y la escalera, por primera vez en 50 años, no crujió más. Y así terminó la maldición de las escaleras sangrientas, no con fuego, no con exorcismos, sino con la elección más valiente de todas: quedarse para que los demás puedan irse. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te dio miedo, suscríbete. Si te hizo llorar, activa la campanita. Y recuerda,